¿Sabías que la independencia de los Estados Unidos no solo cambió el destino de una nación, sino también el rumbo político del mundo entero? En este video conocerás cómo 13 colonias británicas en América del Norte rompieron con un imperio y crearon una constitución que inspiró a generaciones en la lucha por la libertad y la democracia. A manera de análisis, podemos decir que la independencia de Estados Unidos no fue un hecho aislado, sino el inicio de una nueva era política basada en la soberanía popular y la idea de que el poder legítimo surge de consentimiento de los gobernados. Este principio transformó la noción tradicional del poder monárquico y se convirtió en un referente mundial para los movimientos emancipadores posteriores. Dentro del contexto histórico, tenemos que a mediados del siglo XVIII el mundo estaba dominado por grandes imperios europeos. Las 13 colonias norteamericanas vivían bajo el control de Gran Bretaña, pero los colonos comenzaron a resentirse con los impuestos injustos y la falta de representación política. Parlamente, las ideas de la Ilustración de la libertad, la igualdad y la soberanía se difundían entre todos los pensadores y revolucionarios de la época. En este análisis podemos decir que el contexto de la independencia está profundamente ligado a las tensiones del sistema colonial y a la influencia intelectual de la Ilustración. El choque entre el absolutismo británico y los ideales ilustrados generó una crisis de legitimidad. Los colonos reinterpretaron conceptos filosóficos europeos, como Locke, y las aplicaciones de su realidad, sentando las bases de una revolución política que buscaba redefinir el origen del poder y los derechos humanos. Luego llega la Guerra de la Independencia, de 75 al 83. La guerra comenzó en 1775 con los enfrentamientos de los Lexington y Concord. Las colonias formaron un ejército liderado por George Washington y tras años de lucha lograron la victoria con la ayuda de Francia. En 1783 el Tratado de París reconoció oficialmente a los Estados Unidos como una nación independiente. Este análisis, la guerra simbolizó la materialización de los ideales políticos en acción. Más allá del conflicto militar, fue una guerra ideológica, un enfrentamiento entre la autoridad imperial y el principio de autodeterminación. La participación de Francia fue muy importante en otros países europeos y muestra que el conflicto también fue geopolítico, dentro de un sistema internacional que comenzaba a transformarse hacia el predominio de las naciones del Estado. Luego llegamos a la Declaración de Independencia, en 1776. Sabemos que el 4 de julio de 1776 el Congreso Continental aprobó la Declaración de Independencia redactada por Thomas Jefferson. Este documento proclamó todos los hombres que nacen con derechos inalienables, vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Además afirmó que los gobiernos existen para proteger esos derechos y si no lo hacen, los pueblos tienen el derecho de cambiarlos o abolirlos. Dentro de nuestro análisis, la declaración no solo fue un manifiesto político, sino una síntesis de las ideas ilustradas, llevadas al plano de institucionalidad, que representó una ruptura con el principio de autoridad divina y estableció que la legitimidad del poder depende del consentimiento ciudadano. Su impacto fue global e inspiró la Revolución Francesa y las independencias latinoamericanas. En términos muy filosóficos, consolidó la noción moderna de los derechos naturales como fundamento de toda comunidad política. Luego pasamos al quinto punto, la Constitución del 1787. Tras la independencia, el nuevo país enfrentó grandes desafíos de la falta de unidad, los conflictos entre estados y los problemas económicos. En 1787, los líderes se reunieron en Filadelfia y redactaron la Constitución de los Estados Unidos. Este documento estableció un sistema federal con 3 ramas del poder, legislativa, ejecutiva y judicial, y un conjunto de pesos y contrapesos para evitar abusos de autoridad. En 1791 se añadieron las primeras 10 enmiendas, conocidas como la Carta de Derechos. Nuestro análisis es que la Constitución marcó el paso de la revolución política a la institucionalización del nuevo orden. Representa el primer intento exitoso de construir un Estado moderno basado en la razón, la ley y la soberanía popular. Luego se destaca el federalismo porque fue una innovación clave que permitió combinar la autonomía de los estados con la unidad nacional. La separación de poderes inspirada en Montesquieu garantizó que la libertad no dependía de la voluntad de un solo hombre y que en conjunto la Constitución de 1787 estableció un modelo que equilibró la libertad e institucionalidad, influyendo en constituciones de todo el mundo. Esto impacto global y su legado, podemos decir que el experimento estadounidense se demostró que era posible crear una república basada en los derechos individuales. Este ejemplo inspiró movimientos democráticos en Europa y en América Latina, transformando de manera las ideas de las sociedades que pensaban en el poder político.
Hoy muchos debates sobre democracia, derechos humanos y libertades civiles siguen teniendo su origen en esos principios. Nuestro análisis es que el impacto de la independencia estadounidense fue muy estructural, introdujo una nueva lógica política en la historia moderna de la humanidad. Desde el punto de vista teórico, consolidó el paradigma del Estado liberal constitucionalidad. En la práctica, su éxito validó la idea de que las sociedades podían autogobernarse sin monarquías ni aristocracias. Incluso en la actualidad, los debates sobre representación, derechos y equilibrio de poderes siguen bebiendo de los conceptos fundamentales en este momento del contexto histórico. A manera de conclusión, la independencia y la Constitución de Estados Unidos no solo construyeron una nueva nación, establecieron una nueva forma de pensar el poder y la libertad. Conocer esta historia nos permite entender cómo nacieron los principios que aún guían toda la política contemporánea. La historia no pertenece solo al pasado, sigue viva en las instituciones de hoy en día, los derechos y las decisiones que tomaron hoy la gente de Estados Unidos. Nuestro análisis es que nosotros reforzamos la conexión entre pasado y presente. Estudiar la independencia y la Constitución no es solo un ejercicio académico, sino una muy buena reflexión sobre los fundamentos de la vida democrática moderna. El modelo estadounidense se ha sido solamente objeto de admiración y crítica, pero su importancia radica en haber mostrado que el poder puede ser limitado por la ley y que la libertad puede institucionalizarse. El análisis final pues nos invita a comprender que la historia como una herramienta para interpretar los desafíos actuales en torno a la justicia, la igualdad y la participación ciudadana. ¿Cómo te quedaste con esos datos?